Hare Krishna, bienvenidos. Continuamos con el Srimad Bhagavatam, canto 14, canto primero, capítulo 14, texto número 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kalasya Chagatim Raudram. Viparyatarstu Dharminam. Papilla Simrinam Bhartam Krodalovanritat Manam. La traducción del verso es la siguiente. Él vio, recordamos que es Yudhishthira quien está observando todo esto, él vio que la dirección del tiempo eterno había cambiado y ello era muy alarmante. Había trastornos en las regularidades de la estación y la mayoría de la gente se había vuelto muy codiciosa, iracunda y falsa. Y él vio que estaban adoptando medios ilícitos para ganarse la vida. Yudhishthira está observando todo esto. Antes de que vayamos al significado, aquí tenemos un texto encontrado en medio de todo este libro de la literatura clásica de esa antigua sociedad védica. Y encontramos un texto con el cual es muy fácil identificarse, ¿no? Si bien es verdad, tantas porciones de estos libros relatan y describen conceptos filosóficos en ocasiones tan lejanos, tan intrincados. El verso de hoy no es el caso. Con el verso de hoy podemos rápidamente identificarnos porque sabemos muy bien de lo que se está hablando aquí. Sabemos, no hace falta toda una gran explicación. Claro, podemos hacer un análisis sobre este verso, pero no hace falta, a nadie hay que convencerlo, a ninguna persona, hoy por hoy, una persona que tenga suficiente criterio y que viva en cualquier ciudad contemporánea, en general, a cualquier persona no hace falta convencerla de que lo que hemos leído hasta este momento es algo real. Como digo, podemos reflexionar e indagar sobre cada punto y profundizar un poco más, pero lo que acabamos de leer es un hecho evidente para todos. Voy a leerlo nuevamente y de manera breve comentar un poco acerca de cada punto antes de que vayamos al significado. Yudhishthira vio que la dirección del tiempo eterno había cambiado y ello era muy alarmante. Había trastornos en las regularidades de la estación. Todos sabemos que, bueno, no sé si todos sabemos, pero en cuántos lugares sucede que las personas de alguna manera u otra se protestan, podemos decir, o se quejan en el peor de los casos, o al menos perciben que cuando va a comenzar el verano, por ejemplo, si el verano se debía comenzar hace cuántos meses atrás, la lluvia, que antes la lluvia comenzaba con el 1 de mayo, pero ahora ya estamos en junio y no empieza a llover. Las irregularidades de del ambientales es un hecho que está al alcance de todos el poderlo corroborar, ¿no? La mayoría de la gente se ha vuelto codiciosa, iracunda y falsa. No hay mucho que decir aquí. La codicia, el deseo de lo que el otro tiene, la ira y la falsedad es, eh, como digo, no hay mucho que decir aquí, es un hecho evidente. Hay que ser demasiado joven para no darse cuenta de esto. Digo, porque a un niño no le podemos, un niño que tiene suficiente inocencia y cuyo corazón, cuya, sí, cuyo tiempo de vida en este planeta, en esta sociedad, no le ha dado la suficiente experiencia para darse cuenta de la codicia, la ira y la falsedad que permean todas las sociedades, en algunos lugares más que otros, pero está la codicia, la ira y la falsedad principalmente.
Y finalmente, Yudhishthira vio que la gente estaba adoptando medios ilícitos para ganar la vida. Nuevamente, señoras y señores, queridos amigos, esto no es algo novedoso, ¿no? Si por un lado, por ejemplo, para mencionar algo muy breve, porque quiero ir más bien al significado, pero por mencionar algo muy breve aquí en este punto de los medios ilícitos para ganarse la vida, sabemos, no sé si ustedes lo saben, pero en general es un conocimiento extendido entre todos, las diferentes industrias que son las que generan mayor cantidad de dinero a nivel global. Y una de esas industrias, entre ellas está la industria farmacéutica, la industria del entretenimiento, la industria de los deportes también, las armas. Y entre esas industrias que generan mayor cantidad de dinero, encontramos estas. Si podemos llamarlo así, la industria de las drogas ilícitas. Si bien por un lado tenemos los farmacéuticos, que son eh, fármacos lícitos, digamos, y hay una dependencia muy grande a los fármacos a nivel global. Sin embargo, el punto aquí que quiero señalar es que hay una cantidad muy grande de dinero, cantidades gigantes de dinero que se mueven por todo el planeta y están relacionados con con actividades ilegales. El manejo de armas, por ejemplo, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas. Y muy curiosamente, en épocas más recientes, bueno, se sabe también en el tema del la trata de personas encontramos la cantidad grande de dinero que se mueve en el mundo de la pornografía, por ejemplo. Y que están ambas cosas, tanto la trata de personas como la pornografía, la pornografía infantil. Y si bien es verdad, esas dos cosas, tanto la pornografía infantil como la trata de personas, son fenómenos que nos causan, o a una persona saludable en general le pueden causar indignación o repulsión, porque sí, no es, a ningún ser humano sano le es agradable ser tratado como un objeto, ¿no? O sea, eso es la pérdida de la dignidad humana, ¿no? Y sabemos, saliéndonos un poco del tema de la trata de personas, aunque está muy ligado, en aquel tiempo no se le llamaba así a la esclavitud, sin embargo era el mismo fenómeno con otro esquema, cuando hablamos de la esclavitud, más cercano a nosotros en Estados Unidos, que también era una trata de personas, ¿no? Y ese tipo de noticias nos parecen irracionales, ¿no? Nos parecen ilógicas e injustas, ¿no? El hecho de que una persona se le quite su dignidad y sea tratada como un objeto, como una simple cosa, como digo, es desagradable al observador, para nosotros. ¿Cómo será desagradable para la propia persona, ¿no? Y eh, hay tantos ejemplos de ello, ¿no? Más, curiosamente, en años recientes ha surgido una tendencia muy grande y muy rentable a nivel económico en este punto de cómo las personas adoptan medios ilícitos para ganarse la vida. Es un negocio bastante rentable y muy extendido. El hecho, vamos a llamarlo así, no sé si exista este término, pero la pornografía voluntaria, para dar un término un tanto vago en realidad, que consiste en, no sé si haya más, pero al menos sé de una plataforma que al menos es la más conocida, seguramente hay más, pero al menos es la más conocida que en años recientes salió más así como al, a la cultura pop, la cultura popular. Y es que las personas, uno puede abrir su cuenta en estas páginas y vender, y no sería un tráfico, sí, un tráfico es técnicamente, ¿no? Pero en realidad yo mismo guardo mi dignidad, la tiro por un lado para ganarme la vida vendiendo pornografía fabricada por mí mismo, ¿no? Vendiendo fotografías, vendiendo videos. Y las personas que se involucran en esto hacen toda una vida y generan una cantidad enorme de dinero voluntariamente
presentándose accediendo a ser tratado como objetos, ¿no? Mientras que por un lado tenemos un grupo de activistas que buscan el bienestar de la sociedad humana, buscan darle dignidad a todos los demás. Por otro lado tenemos un grupo de personas a quienes no les importa nada la propia dignidad y deciden venderse a sí mismos como eso, como objetos simplemente. Y deciden hacer de su propia vida, de su propio cuerpo, un negocio pornográfico. Y es tragicómico, es la realidad de, de nuestro triste y pobre planeta. Así que esto lo decía por la gente que Yudhishthira comenzó a ver que las personas estaban adoptando medios ilícitos para ganarse la vida. Vamos al significado, que hay un par de cosas aquí interesantes. Voy a tenerme aquí un momentito para saludar a Dina. Saludos, Dina, 11, bonito día también, muchas gracias. ¿Y quién más está aquí? Nicolás. Muy buenos días, dice Nicolás, para Dira, SP Dira. Ese soy yo, Dira. Saludos, Nicolás. Hare Krishna. Vamos entonces al significado. Cuando la civilización se desconecta de la realidad amorosa que le brinda la suprema personalidad de Dios, por todas partes hay signos tales como cambios en las regularidades de la estación, medios ilícitos de vida, codicia, ira y fraude. Vean qué interesante cómo Prabhupada, él relaciona el hecho de que se presenten cambios ambientales y todos los desórdenes sociales también. ¿Cómo vincula él esas irregularidades con la desconexión con Dios? Y claro, no es novedad en la obra de Prabhupada que él vincula eh, 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 esas dos realidades, ¿no? La realidad desordenada actual, social, con la realidad espiritual, y el no haber un vínculo hay desorden, ¿no? Sin embargo, aquí Prabhupada agrega algo más interesante, o lo hace más interesante el esquema, y es que él dice, cuando hay desconexión de la relación amorosa que hay con Dios. O sea, aquí no es un asunto solamente de que si todos se vuelven religiosos ya está, el planeta se va a reparar, sino que hace falta que el practicante, que el individuo, el estudiante, pueda acceder a una, no solamente a una religión, sino que pueda acceder a una dimensión de la religión, ya dentro del campo de la religión, que pueda acceder a la dimensión amorosa de la religión. Porque, como sabemos, las religiones tienen una dimensión burocrática, una dimensión administrativa, una dimensión social también y una dimensión histórica, pero si la persona puede acceder y si la religión le otorga las herramientas adecuadas y le da el acompañamiento adecuado para que la persona pueda acceder a esa dimensión amorosa, entonces ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando, al menos en el marco del Bhagavatam, ahí estamos hablando de una experiencia práctica que la persona podrá experimentar en su propio ser y en conjunto con los demás miembros de esa comunidad, congregación, podrán experimentar verdaderos tratos amorosos, ¿no? Y es algo, a nivel individual, es algo fantástico porque así dejaremos de andar mendigando amor, mendigando atención, mendigando amistad, que es otra de las características tristes, muy tristes de esta actualidad. Una cantidad muy grande de personas no tienen otra opción más que eso, literalmente, mendigar atención, mendigar amistad, y en muchas ocasiones son tratados como, como objetos. Decir que una persona es tratada como objeto es barato, decirlo así, es muy suave. En muchas otras ocasiones las personas son tratadas entre sí como basura, como desechos. Y debido a que en general las personas no conocen otro medio, no conocen otra fuente, terminan mendigando amistad y amor de la misma fuente que los trata como basura, lo cual es triste. Preocupada aquí, repito y vuelvo.
Prabhupada, entre líneas, aquí está describiendo cómo el asunto de tener una vida equilibrada y armoniosa consiste en tener relación amorosa con Dios, que Dios ya la está brindando, como ayer decíamos en la alegoría con el sol, que Dios todo el tiempo está a disposición de brindar esa luz y calor. Depende de la persona cuánto tiempo quiera exponerse a los rayos del sol, a los rayos de la personalidad de Dios. Y esa relación amorosa verdadera podrá ser experimentada y expresada hacia los demás compatriotas, hacia los familiares, hacia los demás, hacia los colegas, los demás seres vivos, en que la persona está experimentándolo debe, no solamente está sugestionada por una secta religiosa, sino que está experimentándolo de verdad. Y amar a tu prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, se vuelve más fácil de em, expresar en nuestra propia vida ese primer mandamiento de la teología y la eh, tradición cristiana y católica. Se vuelve más fácil ese primer mandamiento en la medida en la que puedo acceder a esa dimensión amorosa. Y como digo, el Bhagavatam y el Bhakti en general, afortunadamente nos da las herramientas prácticas para poder acceder a esa dimensión. No solamente nos comparte teorías, sino también herramientas prácticas. Seguimos. El cambio en las regulaciones de la estación se refiere al hecho de que la atmósfera de una estación se manifieste en otra. Por ejemplo, que la estación lluviosa se traslade al otoño o que las flores y frutas de una estación aparezcan en otra. Esto, como dije, no vamos a mencionar mucho porque ya todos tenemos esa experiencia de saber que y en algunos lugares hasta se vuelve un chiste, toma un color jocoso de que aquí está lloviendo y solamente falta que salga el sol de noche, porque todo está desordenado, ¿no? En algunos lugares. Sí. Digo en algunos lugares porque he tenido la experiencia de visitar diferentes lugares de esta región de Latinoamérica y me he encontrado con ciertas cosas eh, compartidas, ciertas características compartidas en los diferentes países y una de ellas es esta, de que la persona se sorprende y se queja en un sentido de que no debería estar lloviendo, pero llueve, y que aquí llueve y a la media hora sale el sol, y que después de salir el sol, cuidado porque puede volver a llover. Y ese tipo de discurso y bromas están prácticamente en todos lados en donde yo he tenido experiencia. Un hombre que no cree en Dios es invariablemente codicioso, iracundo y falso. Un hombre de esa categoría puede ganarse la vida de cualquier manera, limpia o sucia. Y alerta con este comentario. Alerta. Prabhupada acaba de decir que una persona que no cree en Dios invariablemente será codicioso, iracundo y falso. Como digo, aquí hace falta que nos detengamos y con atención, con cuidado leamos esto, porque podría dar la impresión que Prabhupada está hablando con un corazón dogmático. Podría dar la impresión de que Prabhupada está diciendo, todos los que no creen en Dios son falsos y los que creemos en Dios, todos somos verdaderos y genuinos. Y eso no es lo que está diciendo Prabhupada. Él, como un acharya y como el fundador y emisario de toda esta tradición y toda esta cultura muy profunda del Bhakti, él presenta los principios más elevados y los ideales, ¿no? Y uno de ellos es que una persona, como él lo menciona en otros textos, una persona que no tiene un vínculo espiritual con Dios, que ni siquiera cree en Dios, está perdida en fin de cuentas. Y porque en fin de cuentas el alma en algún momento le va a pedir, el alma internamente va a pedir va a tener hambre espiritual. Y si una persona no, partamos del hecho de que no cree en Dios, ¿cómo va a llegar incluso a concebir la idea de alimentar su propio ser espiritual, su propia alma? En ese sentido la persona está condenada, porque llega el punto y esa crisis o esas crisis profundas del alma
persona, por el hecho de no conocer las herramientas que brinda Dios, está muy perdida. Sin embargo, y Prabhupada no lo menciona, en otros textos sí lo menciona, como el hecho de ser creyente de Dios no garantiza que la persona sea honesta, honrada, libre de ira, libre de codicia, porque hay muchos casos de personas que son creyentes y, como dije hace rato, hay una dimensión eh, burocrática en las religiones, una dimensión institucional, y a veces hay presencia de mucha ira y mucha codicia dentro de los ámbitos religiosos. Eso hay que tenerlo en cuenta, y como institución religiosa no exenta de todo ello. Aproximarme a ISKCON pensando que ISKCON es un lugar que está libre de ira, libre de codicia, libre de estas cosas, es peligroso en realidad, porque eventualmente me voy a dar cuenta, me voy a percatar de que esas cosas están y puedo llevarme una desilusión bastante triste. Un hombre de esa categoría puede ganarse la vida de cualquier manera, sucia o limpia. Durante el reinado de Maharaj Yudhishthira, todos los signos antedichos brillaban por su ausencia. Así pues, Maharaj Yudhishthira, a él le asombró el percibir siquiera un ligero cambio en la atmósfera divina de su reino. Y al instante se imaginó que el Señor había desaparecido. Los medios ilícitos de vida implican el apartarse de la ocupación obligatoria de uno. Hay deberes prescritos para todo el mundo, es decir, para el Brahmana, el Kshatriya, el Vaishya y el Shudra, y cualquiera que se aparte de su deber prescrito y declare que el deber de otro es el suyo, está siguiendo un deber ilícito e impropio. La persona comienza a codiciar en demasía la riqueza y el poder, cuando no tiene un objetivo superior en la vida y cuando cree que su vida terrenal de unos cuantos años lo es todo. La ignorancia es la causa de que haya todas estas anomalías en la sociedad humana, y a fin de disipar esa ignorancia, especialmente en esta era de degradación, el poderoso sol está presente en la forma del Srimad Bhagavatam para dar luz. Que con unas palabras alegóricas y con un color alegórico, Prabhupada termina este significado un tanto adornado, diciendo que ya que hay tantos desórdenes debido a la ignorancia, y la ignorancia es sinónimo de oscuridad. Cuando hay oscuridad no sabemos lo que nos rodea, ¿no? Si hay oscuridad, ignoro lo que hay a mi alrededor. Es por esa razón que se vinculan tanto la ignorancia y la oscuridad en tantos textos sagrados y espirituales, no solamente en el Bhagavatam. Y debido a que yo ignoro o que desconozco por la falta de luz, por la oscuridad, entonces termino codiciando cosas, Prabhupada dice. Pero afortunadamente tenemos la presencia del sol. ¿Cómo fue que él dijo? Dijo, vamos a ver. Aquí está. A fin de disipar esa ignorancia, especialmente en esta era de degradación, el poderoso sol está presente en la forma del Srimad Bhagavatam para dar luz. Como digo, un tanto poético. Así es que la propuesta de Prabhupada en el primero de los 7 propósitos de ISKCON, él busca, como ustedes lo sabrán, yo lo he mencionado en tantas ocasiones, bueno, he mencionado el propósito, cómo él lo articula, y él busca, dice Prabhupada en palabras de él, la unidad y la paz verdaderas a través de educar a la gente en general en las técnicas de la vida espiritual. Y una vez educadas las personas en las técnicas de la vida espiritual, se podrá detener el desequilibrio de valores que hay en la vida. Y con ello habrá entonces verdadera paz y verdadera unidad. Ese primer propósito de ISKCON, podemos hacer un estudio y detenernos un momento a analizar ese primer propósito, vinculado con este verso, con el tema de este verso, ya que Prabhupada identifica ciertas anomalías sociales y trata de brindar a la sociedad, de traer a la sociedad una solución para esas anomalías sociales,
todos, todos nosotros tenemos internamente una cantidad de necesidades, pero una de las necesidades que tenemos es, y la sociedad lo pide a gritos, la necesidad de la igualdad, de que todos somos iguales, de que nadie merece ser tratado menos que otro. Y ese es un síntoma, es una necesidad universal, todos lo sabemos. Y esto se puede abordar desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, como cuando todos nos sabemos, cuando yo me sé que soy tratado igual que los demás, entonces vivo naturalmente en más armonía y en más unidad conmigo mismo, ¿no? Una vida más, no solamente más pacífica, sino que más consciente y más satisfactoria. Y Prabhupada busca presentar herramientas que propicien esa unidad y paz verdaderas. El detalle es que, y ese es el gran desafío para aquellos miembros, seguidores de Prabhupada. Prabhupada tuvo este desafío también, claro, él ya no está más presente, para seguir peleando en esta dirección, esforzándose en esta dirección. Y es que el desafío es que pasa el tiempo y la sociedad van surgiendo nuevas filosofías. Una filosofía más postmoderna propone de que no necesitas a Dios, de que no necesitas ayuda, no necesitas moralidad, no necesitas, porque todas esas cosas en realidad han impedido el avance de la sociedad y todos esos patrones antiguos y retrógrados, las palabras que se utilizan con frecuencia, en realidad han patrocinado tantas injusticias. Por lo tanto, si en el pasado, que hubo injusticias muy feas, había la presencia de los esquemas gubernamentales, esquemas políticos, esquemas eclesiásticos, entonces, como en aquel tiempo pasado ellos no fueron capaces de detener las injusticias sociales, eso quiere decir que no sirven. Por lo tanto, de hoy en adelante, tú no tienes que hacer caso a ningún sistema de valores que te pueda enseñar tu familia, la familia que enseña valores. Eso no sirve, es solamente para controlar a las personas. Tampoco tenemos que hacer caso al Estado, tampoco tenemos que hacer caso a las religiones, ni a las instituciones. Es un poco la, la médula espinal de las filosofías postmodernas, que muy ilusoriamente, muy infantilmente en ocasiones, y de maneras absurdas a veces, aspiran a libertad y aspiran a unidad social, pero con métodos muy, muy retorcidos y movidos en medio de la ignorancia. Prabhupada, como un representante de toda esa tradición de sabios y santos que lo respaldan, presenta página tras página esas opciones y herramientas mediante las cuales realmente la persona de entrada, como en primer plano, la persona, el individuo puede conseguir paz y unidad verdaderas a nivel interno y personal, y entonces poderlo desplegar a nivel social. Como digo, el detalle y el gran desafío es que conforme pasa el tiempo, las personas, con razón, esto es entendible, las personas pierden interés en asuntos espirituales debido a la gran cantidad de engañadores y gente farsante dentro de las religiones. Y ese es un desafío grande, un desafío interesante. Aquí está el Bhagavatam como un poderoso sol, presentándose a sí mismo y presentando esas herramientas. Prabhupada acompaña a ese poderoso sol para explicarlo, y estamos haciendo nuestra pequeña tarea y esfuerzo de analizarlo, estudiarlo y compartirlo con otros, de tal manera que nuestra vida sea iluminada, de tal manera que esas filosofías postmodernas que aparentemente buscan el bienestar social no nos terminen engañando, que podamos estar despiertos, con ojos alertas, despiertos y con ojos sabios, realmente aprender a nutrir el alma, a nutrirme a mí mismo de una manera genuina, de una manera certera y poder progresar, porque Kali Yuga seguirá avanzando y esas filosofías retorcidas seguirán y cada vez más retorcidas. Así que mientras estoy aquí en este momento, en este espacio-tiempo que me tocó vivir, ser lo suficientemente fuerte e inteligente para no dejarme convencer y engañar por ciertas filosofías retorcidas. Ojo, que no digo que todo lo contemporáneo es mal, al contrario, hay muchas cosas vitales, buenísimas, como el hecho de que podamos
vivir en esta era digital y comunicarnos de esta manera es fantástico. Sin embargo, hay muchos elementos sociales que conducen realmente a la degradación más oscura de la humanidad, y que podamos estar alerta a reconocer qué elementos sociales actuales sí me favorecen a mi propia vida y qué elementos actuales sociales me son nocivos completamente. Y el Baba Tamayu busca ayudarnos en eso, darnos luz para ser inteligentes de verdad. Y no solamente, como dije hace rato y lo vengo diciendo hace unos días, no solamente ser un miembro de una religión, de una secta ya, sino poder experimentar de verdad, como dijo Prabhupada en estas primeras líneas, una verdadera vida amorosa, en compañía de otras personas, de otros Vaishnavas, que están haciendo ese esfuerzo en esa misma dirección. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Muy bien, entonces espero que tengan un bonito día. Hoy miércoles 5 de enero, iba a decir diciembre otra vez. 5 de enero y nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.